Bueno, en este capítulo vamos a ver la segunda parte de lo que es la historia del reino de la Araucanía y Patagonia. Eh, en el año 2002 realizamos en Alemania, realizamos un congreso, fue el primer congreso de historia internacional. Lo celebramos en Siegen, en Alemania, y es este libro, ¿ya? Y en este libro fue un, eh, un inicio, digamos, de lo que iba a ser la historia mapuche contada por mapuches, una versión diferente de la historia no contada por nosotros, ¿ya? Eh, Tanto por el lado de Chile como por el lado argentino tenemos esa experiencia, ¿ya? Por ejemplo, este libro va a ser un libro que dice Academia Nacional de Historia, Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto, celebrado en la ciudad de General Roca del 6 al 10 de noviembre del año 1979, con auspicio de la Comisión Nacional de Homenaje al Centenario de la Conquista del Desierto. ¿Ya? Hasta estos años se conmemoraba, se celebraban lo que era la invasión al territorio mapuche. Bueno, hoy día eso se ha ido producto de las bondades del modelo neoliberal, ¿ya? De cambio de paradigma al cambio del paradigma del desarrollo humano, postmodernidad, ¿ya? La realidad comienza a ser vista en forma diferente. El poder necesita situar a los sujetos indígenas como cuidadores de los bosques, de los ríos, ¿cierto? Y para eso se les posibilita que hablen de sus historias. Y en ese contexto es que, aprovechando esa fisura dentro de la Matrix, nosotros debemos plantear nuestra historia, darla a conocer, dar nuestra visión de los hechos, ¿ya? Como decía Nietzsche, no existen hechos, existen interpretaciones, ¿ya? Siendo que nosotros fuimos sujetos de una parte de la historia, tenemos todo el derecho a decir nuestra historia, ¿ya? A dar nuestra visión de ella. Eh, y en este contexto que nos convoca, el, la historia de Aurelian Toa, a pesar de la negación y de la exclusión que desde el poder el Estado de Chile y la República de Argentina han pretendido hacer pasar como a Aurelian Toa como un aventurero y loco, sin embargo, y a pesar de esas situaciones, en Santiago de Chile, en la calle Agustina con Morandé, por Morandé, si ustedes miran el edificio que está en la esquina, frente a la moneda, se van a dar cuenta que el edificio tiene varias monedas que medirán 1,50 m, 2 metros de alto, más o menos cada una, y una de ellas es la moneda que acuñó Aurelian Toa, ¿ya? Es una moneda de Aurelian Toa situada a 150 metros de la Casa de Gobierno de la República de Chile, ¿ya? Eso dice de que a pesar de la negación, a pesar de la exclusión, digamos, ellos no pueden escapar a esa situación de eh, lo que verdaderamente les causaba, digamos, la historia de Aurelian Toa, el hecho de que cruzara al territorio mapuche, estableciera con los mapuches un acuerdo, que los mapuches aceptaran a Aurelie, aceptaran esta alianza política, ¿ya? Para el liderazgo de la época, Aurelie representaba una alianza político-militar importante, ¿ya? Para los mapuches significaba
eh, el poder recibir también apoyo logístico. Apoyo logístico. En una entrevista que yo tuve con el príncipe Philip hace varios años atrás, él me comentaba de una factura que él tenía, donde Aurélien Toit aparecía comprando 2000 fusiles. 2000 fusiles. Eh, 20 años después, 1881, una serie de loncos envían una carta que se va a llamar Carta de Ultimátum a la avanzada que dirigía el ministro Recabarren, que para invadir la Araucanía a sus efectos renunció como ministro y estuvo como 8 meses sin ser ministro. Por lo tanto, quien fue a invadir la Araucanía no era una persona pública, sino que era un sujeto cualquiera. ¿Ya? Eso está desconocido, es bien desconocido. Yo lo he encontrado en los archivos, en el Archivo Nacional está la fecha de su renuncia. Bueno, en esta carta los Peñis van a decir, el liderazgo de la época va a decir, y venga, ¿a qué viene usted? Venga a pelear, tenemos 27 fusiles y vamos a pelear eternamente, hasta la muerte. Aquí no hay miedo, venga usted, lo estamos esperando. 27 fusiles, ¿ya? 20 años antes, Aurélien estuvo tramitando traer 2000 fusiles. ¿Ya? Con eso, sin duda, digamos, el equilibrio militar iba a ser en favor de los mapuche y era el terror que tenía Cornelio Saavedra. ¿Ya? Es por ello que Cornelio Saavedra va en toda la zona lafkenche, costera, va a poner precio a su cabeza, va a desarrollar una fuerte ola represiva, ¿ya? Con el objeto de aterrorizar a todos los loncos que apoyaban al rey en este caso Aurélien Toit. ¿Ya? Eh, Va a desarrollar una ofensiva que el profesor José Bengoa va a decir que se va a suceder uno de los episodios más negros de la historia de Chile, que es confesado por Pinto, un comandante en operaciones en la frontera sur, que va a decir: hemos incendiado 2000 casas, ranchos y rucas. Hemos quemado cientos de cementeras donde se guardaban forraje para los animales. Hemos arreado tantos animales vacunos, tantos animales. ¿Ya? Pero esta declaración de haber incendiado 2000 casas, ranchos o rucas sobre territorio mapuche impusieron un terror. De tal forma que cuando se llega a uno de los parlamentos que se realizaron en Tolten con la zona lafkenche, el parlamento Tolten y Pinco también y otro más, va a contar la historia de que cuando llegan el ejército con Cornelio Saavedra van a encontrar que había una hambruna en Tolten. Sí, pero esta hambruna se debía, digamos, a toda esta ofensiva que habían realizado el ejército chileno contra la sociedad mapuche. Va a ser por esos años entonces que esta situación, la guerra va a estar siendo sostenida por Quilapán. ¿Ya? Por Quilapán. Y Quilapán va a enviar una delegación para tratar esto en el Congreso. Y va a ser un tratado de paz que se va a celebrar en el Congreso Nacional en el año 1869. 1869. Esto, digamos, esta carta está me llegó del el archivo del Vaticano. Acá en Chile yo lo he buscado, no lo he encontrado. Y dice más o menos: La paz con las tribus araucanas. Imprenta de la República, 1869. Esto se está desarrollando, digamos, intensamente en esta zona. Quilapán ya envió a Quilahueque como su huerquén para tratar en un parlamento que se va a realizar en el Congreso Nacional acá en Santiago. Allí se va a tratar la paz. Ahora, toda esta ofensiva que se había realizado desde 1860 hasta 1870 va a obedecer al terror que impuso en los chilenos
esto que estaba haciendo Aurélien Antoine, ¿ya? Y a Aurélien Antoine se les va a infiltrar, en 1862, se les va a infiltrar, y estos que le infiltran los van a llevar a una trampa, le van a tender una trampa, en donde van a atrapar a Aurélien Antoine y lo van a llevar a un juicio. Aurélien Antoine era abogado, por lo tanto él va a desarrollar su propia defensa, y en esta defensa él va a ser acusado, ¿ya?, de forzar a cruzar del lado sur de la ribera al lado norte de la ribera del río Biobío. O sea, se le acusaba de que él pretendía, ¿ya?, alentar a los mapuches que cruzaran la frontera. ¿Ya? La frontera. Ergo, reconocían la frontera. ¿Ya? Porque desde allí para allá era, bueno, se reconocía la frontera claramente. Y de eso se le acusaba a Aurélien. ¿Ya? Aurélien se defendía y decía, en este lado de la frontera la gente habla otro idioma, tiene otra religión, no se sienten chilenos, tienen su propia creencia, tienen otros dioses. Eso correspondía a una parte que no le pertenecía a Chile, ni a Argentina. ¿Ya? Eh, en este contexto, Aurélien va a realizar 3 parlamentos junto a los mapuches. Va a hacerlo también en Puelmapu, en las Pampas Argentinas. Allí va a convocar también a Calfucura, que fue un gran señor de las Pampas del lado argentino, y va a realizar también un tratado de parlamento, ¿ya?, con la gente del sur de la Patagonia, y de esta forma todas las tierras de las Pampas del eh, Pacífico al Atlántico van a pasar a conformar parte de este reino de la Araucanía, en donde se va a establecer una constitución política, ¿ya? Y cuando nace una constitución, cuando se forma una constitución, cuando un grupo define realizar una constitución bajo determinados criterios, primero de no pertenecer, digamos, a otros, etcétera, etcétera, va a surgir un soberano. Y cuando sube un soberano que se cristaliza en este orden, ¿ya?, no se le puede matar. Entonces, lo que tiene hoy día el reino de la Araucanía, dejó, como Aurélien Antoine intentó volver nuevamente, fue llevado preso por el lado argentino, intentó traer a los barcos con armas, pero Cornelio Saavedra no permitió el ingreso de estos, aterrorizó a la población, amenazando que cortaría la cabeza a aquellos loncos que ayudaron a Aurélien. Los barcos no pudieron atracar en las costas chilenas y se tuvieron que devolver. ¿Ya? Es así que Aurélien también llega por el lado argentino. Calfucura ayudaba a Aurélien para que atravesara las pampas y llegara al lado chileno, pero su salud y todo eso obligó en los años 1870, 1874, de que este se devolviera hacia Francia, y allí falleció. Pero durante ese periodo anterior, digamos, de su estadía en el exilio, ¿ya?, Aurélien estuvo a cargo de realizar una intensa gestión diplomática a nivel internacional. ¿Ya? Yo estuve en el Foreign Office en el Archivo Nacional de Londres, y allí me encontré, andaba buscando unos tratados y parlamentos de un parlamento del año 1838, donde participaron representantes ingleses y franceses. Y me encontré con todo un archivo de Aurélien Antoine del Reino de la Araucanía y Patagonia, y me encontré con una carta que
Aurelien Tois envía a la reina de Inglaterra diciéndole de que él era representante de un reino al sur del cono sur de América. ¿Ya? En este contexto hubo todo un despliegue de actividad que Alberto Blesgana, el escritor, va a, va a estar publicado en este libro que publicó la Fundación Centro de Investigaciones Barros Arana. Aquí están todas las cartas que dan cuenta de el enorme esfuerzo que realizó, digamos, a nivel internacional, Blesgana, que era ministro encargado de ministro de Relaciones Exteriores, eh, o tenía un cargo, digamos, a nivel internacional. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, en los hechos, digamos, para Chile, ¿ya? En lo concreto, no era un loco y debía realizar un ejercicio diplomático de alto nivel y de larga trascendencia, muy largo en el tiempo y muy desgastador para Chile, para tratar de señalar de que esto no era lo correcto y buscaban de que no se apoyara la causa de Aurélien Tois. ¿Ya? Eh, Chile se le jugó por señalar de que Aurélien Tois era simplemente un loco, un aventurero. Sin duda de que la historia es muy difícil contarla sobre suposiciones. ¿Ya? Eh, Aurélien Tois fue apoyado por la masonería francesa, fue apoyado por Napoleón. ¿Ya? En ese periodo, Napoleón había tenido un desencuentro en México. ¿Ya? Allí fue expulsado el enviado que había colocado Napoleón en México, eh, y eso, como fue de pública evidencia y notorio, en Chile lo hizo de forma encubierta. ¿Ya? Por lo tanto, Aurélien Tois tenía el respaldo en ese momento de Francia y de Napoleón para generar al sur del Biobío lo que iba a ser la pequeña Francia. ¿Ya? Sin duda que eso habría sido otra historia. ¿Ya? Pero sin duda también es que esto es parte de la historia mapuche.